Pues sí. Vale, bueno, pues ¿podemos empezar, Pedro? Sí, claro. Vale. Bueno, pues buenas tardes, aunque os las he dado personalmente y a los que nos están escuchando a través de este enlace Zoom que hemos facilitado, porque claro, siendo un jueves 15 a las 5:30 de la tarde, en una época de exámenes de guía docentes, de TFG, de TFM, es muy complejo. Los estudiantes están ahora mismo examinándose y otros están en casilla de vacaciones, con lo cual es una pena realmente que no puedan disfrutar en directo de la charla y de un debate posterior, que yo creo que es lo que siempre enriquece. Quiero presentar muy brevemente, porque tiene un currículum muy extenso que no voy a leer aquí, a la ponente que desde el grupo Redisne pues, hemos invitado para que nos dé una charla. Es la doctora Laura Camargo Fernández, que es profesora titular de la Universidad de Illes Balears, doctora en Filología Hispánica, especialidad en Lingüística, por la Universidad de Alcalá, y sus principales líneas de investigación se centran en la sociolingüística, el análisis del discurso y la pragmática. Actualmente trabaja en el análisis del discurso político en redes sociales, también lo que son marcadores del discurso, actitudes lingüísticas y la variedad del castellano de Mallorca, migración y proyección demolingüística en Baleares, la sociolingüística del rap social en España, competencia pragmática del trastorno de espectro autista. Ella imparte docencia en el grado de Lengua y Literatura Española de esta universidad. Ha sido docente durante muchísimos años, más de 10 años en el máster de enseñanza de español como lengua extranjera de la Universidad de Alcalá, y posteriormente impartiendo la pragmática de enseñanza del español y la enseñanza de la comunicación no verbal. Ha ejercido docencia también de posgrado en otras universidades fuera del panorama nacional, en Nuevo León, México, en la Universidad de La Habana, Universidad de Chile y en la City University of New York también. Su trayectoria docente, además de participar en proyectos de innovación docente, pues tiene aquí una larguísima lista de publicaciones, más de 50 publicaciones bueno, pues en revistas de impacto, en capítulos de libro, también en editoriales de mucho prestigio. Nuestro interés invitarla dentro de nuestro grupo de Redisne, que como sabes analiza el discurso populista, pero también la política en redes sociales, ha sido bueno, pues, el de ver un ejemplo claro de qué se puede hacer desde la lingüística, cómo podemos entrar a analizar el discurso en este caso, lo que ella nos presenta, Laura Camargo, esta tarde, es marco de representación de la mujer y populismo discursivo en las líderes de la ultraderecha española. Yo creo que es un tema que tiene muchísimo interés, porque es cierto que cuando uno bucea dentro de esas ideologías o dentro de ese marco discursivo de la ultraderecha, pues el encontrarse o el intentar ver, bueno, cómo plantea esa representación de mujer un discurso político que precisamente no rema a favor de las políticas feministas ni los derechos de la mujer. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante. Estamos encantados de tenerte aquí, Laura, con nosotros. Esperemos que la próxima vez, de luego, podamos tener pues también parte de los estudiantes, que yo creo que hubiera sido bueno haberlo programado durante la época en la que los estudiantes del máster estaban aquí en el aula, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a dejar esto grabado como testimonio y como material de contenido digital que yo creo que bueno, va a ser muy útil para los estudiantes del máster presentes y también para el futuro. Nada más, yo me voy a retirar de la mesa agradeciéndote de nuevo tu presencia aquí esta tarde calurosa de junio, y me voy a sentar ahí a ver la presentación. Bien. Muchas gracias, pues Laura. Muchísimas gracias, Sonia, por tu presentación. Bueno, gracias a la Universidad de Murcia, gracias de todo corazón a Pedro Fernández Riquelme, que hace ya mucho tiempo que me viene insistiendo en que tenía que venir, y bueno, también muchas gracias por haber contribuido también a ello a Elvira Manero, una vieja amiga a la que hacía 20 años que no veía, y aunque el tango diga que 20 años no es nada, 20 años es bastante, pero conversábamos anoche como si no hubiera pasado ni una semana, y eso es un muy buen síntoma. Estoy muy contenta de estar aquí en esta calurosa tarde, efectivamente, de junio, y además, bueno, pues sí, con muchísimas tareas y con mucho trabajo de por medio que hemos tenido que dejar para poder hablar de este tema, que es un tema interesante, en un momento además en el cual obviamente yo creo que se convierte no solamente en un tema interesante para gente que analizamos el discurso, que tenemos interés en conocer
cómo articulan los marcos de representación las líderes de la ultraderecha, sino en un momento en el que políticamente están pasando cosas de calado y en el cual yo creo que este poema de Gil de Vierma de la vida iba en serio, ¿no? Bueno, pues iba en serio, no solo la vida, sino también el hecho de que podían llegar a las instituciones, por supuesto, después de un proceso de normalización, las fuerzas de la ultraderecha y ya estamos viendo que es real. Y hace 2 días veía que, por ejemplo, esto se hacía realidad en el Ayuntamiento de Calviá, que es un municipio muy conocido de Mallorca, como sabéis, en el cual la regiduría de Igualdad pasaba a ser ocupada por un miembro de Vox, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que va a tener implicaciones más allá de lo teórico y más allá de nuestras aportaciones. Por eso también hoy pensaba que ojalá tuviera algo también de reflejo en la praxis, ¿no? No solamente analizar lingüística y discursivamente esto, sino bueno, ¿qué podemos hacer también? Yo creo que es una pregunta que a mí me lleva martillando desde hace tiempo. Vamos a ver. Vale. Ok. Vale, este es un poco el índice de lo que vamos a ver. Como podéis ver ya directamente por los logos, voy a tratar sobre todo de 2 cuestiones que ahora mismo son muy importantes, que son, digamos, las 2 tendencias grandes que se pueden observar en el discurso de las mujeres, pero no solo. Yo creo que en el discurso de la ultraderecha, y no solamente en España, sino también en Europa y en el mundo, ¿no? Que son las ideas del antifeminismo y el feminacionalismo. Y todo esto lo vamos a tratar a partir de un estudio que nació con una contribución, bueno, nació en mí, no nació en general, nació desde mis intereses y desde mis aportaciones, con una contribución muy breve que ha salido hace poco en un capítulo de Peter Lang, y que, bueno, después, junto a Alba Polo Artal, que es doctoranda por la UNED, estamos profundizando a partir, efectivamente, también, como Sonia antes decía, del análisis del discurso digital. Estamos analizando las cuentas de Twitter de las líderes o portavoces de Vox, en este caso. En el corpus que hemos recogido, después pasaré a la metodología y lo veremos, pero tengo que hacer un avance y una salvedad. En el corpus que hemos recogido analizamos los tweets, 6.000 y pico tweets de Carla Toscano, Rocío de Mer y Macarena Olona. Claro, en este sentido, quizá podríais percibir o podréis preguntaros luego en el debate, que a mí realmente es lo que me interesa, ¿no? Que luego me podéis preguntar cosas y me podéis incluso criticar e interpelar con lo que consideréis, ¿no? Yo estoy encantada porque creo que lo más interesante de este tipo de charlas es el debate y no precisamente la charla que se da previamente. Entonces, bueno, una de las cuestiones que podréis plantearos es qué hace Macarena Olona en este corpus. Obviamente tiene que ver con las fechas de recogida y tiene que ver con que, bueno, pues tanto Alba como yo consideramos que su discurso era suficientemente representativo durante mucho tiempo de estos marcos que estamos analizando y efectivamente en su cuenta de Twitter todos sus tweets obedecían a estos marcos de representación o encajaban en ellos, ¿no? Bueno, como sabéis, Macarena Olona se va de Vox después del fracaso, entre comillas, el fracaso con respecto a sus expectativas de las elecciones andaluzas y decide montar una asociación para recoger firmas para una ILP, también con una cuestión de género, ¿no? Una ILP, una iniciativa legislativa popular para revertir las políticas de género, algunas de ellas, no todas, porque ahora, como sabéis, después de que se fuera el Camino de Santiago, pues no sé bien qué es lo que vio allí, además de a un rockero republicano del cual se enamoró. Eso es lo que vio en el Camino de Santiago. Y eso le ha hecho como de repente tener un cambio en su perspectiva y no sabemos, bueno, acaba de fundar un partido que está recogiendo firmas para presentarse, todo esto, que, si queréis luego lo tratamos, yo no voy a entrar en eso. Tengo que hacer este paréntesis, ¿no? para decir que Macarena Olona va a aparecer representada como una de las líderes de la ultraderecha cuando estaba en Vox. Entonces, todo lo que ha pasado a posteriori de este Camino de Santiago, de este fracaso, entre comillas, en Andalucía, en el que era candidata, no lo voy a tratar, ¿vale? Luego, si queréis, como digo, entramos en ello. Bien. Bueno, estos son los puntos en los que me voy a detener. Y lo que sí que quiero decir es que como tampoco quiero pasarme una hora hablando, y sí, insisto, dar lugar al debate, el punto 8 de estos 3 marcos de representación
que aparecen en el análisis, la mujer española y católica, la mujer madre y la mujer verdugo, no los voy a tratar, ¿vale? Ahí van a aparecer esbozados y luego si queréis los tocamos o no. Aparecerán en unas publicaciones que podréis leer cuando estén fuera, por tanto no creo que tampoco conviene aburrir al respetable que ha tenido a bien acercarse aquí en esta tarde calurosa. Bien, Pedro me pidió, o yo le dije a él, no sé muy bien cómo fue, porque nos perdemos con los audios, con los podcasts que nos vamos enviando, un día sí otro también. Me pidió que hiciera, yo le dije que tenía algún problema con el término de populismo. Y él me dijo que lo explicara. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué tienes algún problema con el término de populismo? Claro, mi problema con el término de populismo, yo hablo de ultraderecha, pero es cierto, y abro un paréntesis aclaratorio que creo que es necesario, es cierto que cuando hablo de discurso, evidentemente, muchas veces hablo de discurso populista, no yo, muchísima gente, muchísimas investigadoras. Aquí, por ejemplo, en vuestro grupo, trabajáis el discurso populista. Y a mí me parece que es perfectamente respetable y no solamente eso, tiene un sustento teórico fuerte y dilatado en el tiempo de investigaciones que sujetan esta idea, ¿no? ¿Qué sucede? Que con lo que tengo principalmente un problema es con la caracterización de populismo de las fuerzas de la ultraderecha, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué prefiero llamarlo ultraderecha? Bueno, en un libro que se traduce en 2021, que publica Casmud en 2019, La ultraderecha hoy, él realmente lo que hace, después de haber acuñado muchas posibilidades, derecha radical, bueno, derecha radical es un término de Pippa Norris, que habla de que es una derecha que se va radicalizando hasta salirse de los márgenes de la derecha y se convierte en derecha radical, ¿no? Eso es el término de Pippa Norris, que también Casmud en algún momento acepta, pero en este libro, que es en el que me baso, él acaba diciendo que hoy día es conveniente hablar de ultraderecha porque es el epifenómeno que abarca y que engloba todas las distintas manifestaciones de lo que otros llaman populismos excluyentes o derecha radical o extrema derecha y que se caracteriza por haber aceptado las reglas del juego de las democracias liberales. Se caracteriza por haber salido de la marginación, es decir, por haberse desmarginalizado y por la normalización que lleva al estado de cosas en el que estamos hoy. Entonces, basándome en Mude y basándome en mi propia percepción de la realidad, prefiero denominar a estas fuerzas ultraderecha y no populismo de derechas o como proponen otros, populismo excluyente, que también me parece que tiene razón de ser. Y en estos, cito aquí, pero no voy a leerlo, simplemente diré una idea, ¿no? de Adamowski, que es un historiador argentino, que en 2017 en este libro del cambio y la impostura dice que populismo se utiliza para demasiadas cosas. Y habla de fenómenos políticos muy disímiles que no tienen nada en común, salvo, podríamos decir, la polarización esta que se establece entre el pueblo y la élite. Bueno, eso podría ser, pero mete en un mismo saco. Por ejemplo, el proyecto de Donald Trump con el proyecto de Syriza y iguala de alguna manera la ultraderecha con otros proyectos de la izquierda latinoamericana a los cuales asemejaría a los neonazis de Amanecer Dorado, ¿no? Entonces, bueno, para evitar esta ceremonia de la confusión, yo prefiero establecer una línea divisoria que ponga por un lado la ultraderecha y luego sobre populismo podemos discutir, podemos debatir y también sobre populismo discursivo, que creo que es otra cosa y que además está, como dije, teorizada por Laclau, Mouffe y otros. Bueno, sobre el nacimiento de Vox en España no voy a decir mucho porque creo que tampoco hace falta. Creo que es algo de todo el mundo conocido, qué es lo que ha sucedido, pero creo que es importante para poder entender esta fijación que tienen con el antifeminismo, hablar de quiénes se sponsorizan el nacimiento de Vox, quiénes están detrás metiendo dinero. Esto siempre es importante, ¿no? Sigue el rastro del dinero y encontrarás dónde está el origen de muchas cosas, ¿no? Y en este caso yo creo que la existencia de Hazte Oír y que obviamente está vinculado con sectores teoconservadores y con la secta ultracatólica el Yunque, de extrema derecha también, tiene mucho que ver con el desarrollo de este discurso antifeminista. Luego, más adelante, aunque no podré referirme a ello, también se vio que tuvo mucha importancia el documento An Agenda for Europe, que se desclasificó, que fue, digamos, filtrado
y en el cual se veía que la ideología antigénero, las guerras del género se iban a convertir en algo fundamental para todos estos partidos a escala mundial, ¿no? Para los factores de la eclosión de Vox, a mí me gusta seguir estas ideas de Urbán, estos 6 factores de Urbán, porque yo creo que es bastante reduccionista la visión de que hay un único factor que normalmente se suele poner en el asunto del conflicto catalán, ¿no? Siempre se dice, desde que hay el 1 de octubre o desde que comienza a haber todas estas aspiraciones independentistas, Vox, apelando a este ultranacionalismo, esta idea de la unidad indivisible de la nación española, bla, 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 consigue, bueno, pues, reforzar sus teorías y hacerse más fuerte, incluso con un PP que se mostró tibio. Bueno, yo creo que no se puede hablar solamente de la cuestión del conflicto catalán o del conflicto territorial con Cataluña, sino de estos otros puntos que creo que Urbán, Urbán enumera más, yo los he sintetizado en estos 6 y creo que son más explicativos. Bien, aquí sí que quiero detenerme un poco y es en esta idea de cómo la ultraderecha, ahora me sale decir también extrema derecha porque lo he usado también lo he usado y lo sigo usando, ¿no? Pero creo que ultraderecha, por lo que he explicado, es más abarcador. La ultraderecha ha hecho una cosa que creo que ahora mismo no se nos escapa a nadie, que es saber manejar muy bien algo que durante mucho tiempo fue patrimonio de la izquierda, que son las guerras culturales, bueno, que habían capitalizado, ¿no? Esto de las guerras culturales o esto de la hegemonía cultural es algo que procede del pensador, político, historiador, periodista italiano, también del Partido Comunista, ¿no? Antonio Gramsci, y que claramente, bueno, hablaba de que la hegemonía antes que política tenía que ser cultural, ¿no? Es esta idea de fondo de que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, ¿no? Entonces, Vox hace una lectura, Vox, no solo Vox, los movimientos reaccionarios de esta ola reaccionaria global en la que vivimos, hacen una lectura correcta de esta idea de la hegemonía cultural y comienzan a batallar aspectos que desde hacía mucho tiempo en el ámbito del progresismo se habían empezado a luchar y a conseguir, aspectos relacionados con el igualitarismo, con las igualdades y con, digamos, la expansión de derechos, con el ensanchamiento de derechos para las mujeres, para las personas LGTBI, para las personas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces, desde estos proyectos de la ultraderecha se empieza a entender que es importante disputar esa hegemonía que se considera buenista, woke, ahora woke, ¿no? Que es el woke, que se ha puesto muy de moda, que ahora mismo Trump ha salido a decir que no hay que decir woke porque ahora todo es woke. Entonces, para eso se ha desvirtuado ya. Entonces ya Trump salió a decir woke, everything is woke now. Ahora no hay que decir woke, ahora hay que usar pues alguna palabra bruta que se le ocurra, ¿no? Para poder hablar de todas estas ideologías que quieren laminar y que quieren desarmar, ¿no? Entonces, ¿por qué están funcionando también estas guerras culturales? Bueno, yo creo que en esta etapa del capitalismo tardío y que está, bueno, pues evidentemente planteando problemas muy serios para dar estos supuestos marcos igualitarios o estas conquistas, ¿no?, a toda la población, en estos momentos se vive una crisis civilizatoria, hay una crisis de valores, también yo creo que el capitalismo ha triunfado en su implantación de la ideología del individualismo, del sálvese quien pueda, evidentemente más en algunas zonas del planeta que en otras, ¿no? Y después yo creo que se ha acentuado y se ha exacerbado en el último periodo es la última década, una polaridad afectiva del miedo y del resentimiento. Es decir, emociones negativas que lo que hacen es, de alguna manera, activar el sentimiento de conservación y no el sentimiento de avance. Se están utilizando, repito, no solo por Vox, esto es algo muy amplio, para conservar el poder o acceder a él, para movilizar y agitar a las bases, activando pánicos morales, para atacar los fundamentos sociales igualitarios que se habían ido desarrollando durante bueno, no solamente el siglo XX, también durante toda la primera etapa del siglo XXI, de lo que llevamos de XXI,
y para socavar y acabar con las democracias liberales, ¿no? Creo que de fondo, un poco soy la que lo dice, pero digamos que cuanto más profundizo en el estudio de esto, creo que hay un intento realmente fuerte de acabar pues, construyendo democracias iliberales, como por ejemplo el caso de Hungría, en donde hay muchos elementos de las democracias que ya se han socavado, como puede estar sucediendo en Polonia, y como bueno, pues ahora puede suceder en Austria, después de esta última coalición que se ha dado de la derecha con la ultraderecha, y cómo puede suceder aquí. Quiero decir, no nos sintamos ajenos a esto. Este giro reaccionario centrado en las guerras del género, bueno, pues es, como decía, global. Ahí aparece Trump con su rival, Ron DeSantis, que ha convertido Florida en el Don't Say Gay or Trans State en lugar del Sunshine State, ¿no? Porque no se pueden mencionar las palabras gay o la palabra trans, porque las leyes que ha desarrollado DeSantis, que legislando es muy activo, bueno, claramente van en contra, por supuesto, de los derechos de las personas LGTBI o trans. Bolsonaro también, como sabéis, acabó siendo juzgado por un caso de misoginia, por varios casos de misoginia públicos. En Hungría y en Polonia se puede hablar, como antes también acabo de citar, o se habla de que son santuarios del antifeminismo europeo, donde se han desarrollado leyes para recortar los derechos de las mujeres. Y luego, efectivamente, aquí tenemos ya, creo que ejemplos que vamos a ir viendo desarrollarse en todo este próximo periodo que tenemos a la vista, ¿no? Con Vox cogobernando con el Partido Popular y poniendo veto a los avances que se habían hecho gracias al movimiento de las mujeres, gracias al movimiento feminista. Bueno, entrando un poco en el marco teórico ya, hay muchas referencias. No puedo hablar de todas y de hecho no voy a hablar porque entonces me voy a alargar solamente en hablar de marco teórico y no se trata de eso, ¿no? La cuestión del antifeminismo y su relación con la ultraderecha es prolífica ahora mismo. Estas publicaciones son numerosas, las hay desde muchos puntos de vista. Yo pues, aquí ahora mismo pues, voy a poner en valor estas tres del final, estos 3 puntos del final, porque son las que más se centran en la cuestión del discurso, ¿vale? Hay muchas más, pero estos son ejemplos. Por ejemplo, bueno, Paula Requeijo trabaja mucho con este tema, aquí con otras colegas suyas, con Bernardo Rodari Franco, han trabajado también con Vox en las redes sociales y el antifeminismo. Álvarez Benavides tiene varias publicaciones, aquí destaco una de ellas, es sobre análisis de uso antifeminista de ultraderecha. Pedro tiene en su libro también alusiones que hemos utilizado y referencias en alguno de los capítulos especialmente a cómo se está utilizando también esto por parte de la ultraderecha. Esperanza Alcaide, en un artículo reciente, Carratalá sobre el discurso LGTBI fóbico, y luego además, bueno, pues están desarrollando proyectos de investigación en varias universidades sobre antifeminismo en la extrema derecha, grupos religiosos ultracatólicos, sobre manosfera, antisororidad, y todo esto lo que se ve es que es un temazo. O sea, ahora mismo es como un trending topic, ¿no? Hay mucho interés y hay muchas investigaciones muy recientes en desarrollo. El otro punto que me interesa es el del feminacionalismo, que si bien es menos conocido, no es menos importante, no por menos conocido, menos importante, ¿no? Esto en España, por ejemplo, quien primero se refiere a ello, no de esta manera, es Brigitte Vasallo en su libro no académico. Ella no es académica, pero es una persona brillante, con grandes intuiciones en muchísimas cosas y teorías muy interesantes. En su libro Pornoburka, en 2014, habla del fenómeno del purple washing. El purple washing que luego pues, acaba siendo definido en otras teóricas como el feminacionalismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es la utilización del feminismo para defender medidas xenófobas y racistas con la excusa de que son necesarias para liberar a las mujeres. Y establece una división fuerte entre el Islam amenazante y los migrantes que vienen sobre todo del Magreb y las democracias occidentales avanzadas que protegen a las mujeres. Los migrantes magrebíes son una amenaza porque son, bueno, pues, representantes de una ideología que quiere someter a las mujeres. Y aquí tenéis también otra serie
de referencias, y destaco también la de Alba Polo Artal, mi colega con la que estamos trabajando este asunto, que ha acuñado el término nativismo patriarcal. Sabéis que el nativismo, el ultranacionalismo, el antifeminismo y las políticas, o sea, y el discurso anti-inmigración son característicos de estos partidos, y ella, bueno, ha hecho una lectura de todo esto en este sintagma nativismo patriarcal para tratar de darle explicación. Bien, todo esto, todas estas cuestiones de las guerras del género, el antifeminismo, el feminacionalismo, que luego veremos un poquito resumidamente, tienen un reflejo también en la fraseología y en los pragmatemas antifeministas que están circulando, ¿no? Todo esto tiene, bueno, pues yo creo que una repercusión mucho mayor de la que podamos imaginar. Ahora justamente cuando veníamos me decía Pedro, es que ahora hay mucho antifeminismo en los chavales en el instituto, porque reciben muchos mensajes de esta índole y reciben este tipo de colocaciones, de pragmatemas, de fraseología, que va penetrando como lluvia fina a través de las redes sociales, concretamente de TikTok. Concretamente a través de TikTok, de los vídeos de TikTok en donde sale un influencer diciendo pues estas cosas, ¿no? Pero fijaos, bueno, hay una división entre los dos puntos, entre las que son más disfémicas y las que son más eufemísticas, ¿no? Las segundas son disfémicas, feminazis, ¿no? Yo creo que esa es bastante clara, bastante famosa, desgraciadamente. Porquería legislativa, centros de exterminio para hablar de clínicas de aborto, menas violentos para hablar de los menores no acompañados, a los que se pinta y se ilustra como si fueran unas bestias pardas, ¿no? Etcétera, todo lo demás. Y luego en la parte de arriba, fijaos que lo que tenemos es algo que me ha parecido especialmente interesante, y es cómo no solo a través de las redes sociales, a través de estos influencers también en YouTube, o sobre todo, como decíamos, en TikTok, ¿no? Que ahora mismo además es una red social, lo comentaba con un colega periodista en Mallorca el otro día, es una red social que por primera vez es generadora de contenidos y de muchísima influencia sobre los jóvenes, no controlada por Estados Unidos. Es una red social china, además. Es decir, esto posiblemente también tengamos que pensar y analizar qué significa, ¿no? Y qué repercusión tiene. Entonces, decía que además de esto, fijaos cómo la cuestión va más allá únicamente de permear en los jóvenes a través de redes sociales y entra ya en el lenguaje político asumido dentro de, bueno, de los grupos de gobierno. Hoy en el pacto que han firmado, ayer, no lo sé, yo lo he visto hoy, lo firmarían ayer, el Partido Popular con Vox en la Comunidad Valenciana, en su pacto de gobernabilidad ya no aparece violencia de género, ya no aparece violencia machista, ya aparece la colocación violencia intrafamiliar, que es la propuesta por Vox desde hace mucho tiempo. Es decir, que el Partido Popular asuma como parte de sus, no solamente de sus políticas, porque claro, obviamente esto es una etiqueta, pero detrás de esa etiqueta hay algo muy importante, y es la negación de que existe una violencia específica hacia las mujeres por parte de los hombres, objeto o producto de un sistema patriarcal, que es lo primero que niega la ultraderecha a escala global, ¿no? Entonces, no solamente, repito, los chavales lo incorporan, tienen, digamos, muy en la punta de la lengua el uso de feminazi para cualquier cosa, sino que esto empieza a tener una trascendencia mayor, una trascendencia política, y vamos a escuchar mucho hablar de ideología de género, de violencia intrafamiliar, el PIN parental. Aquí en Murcia sois pioneros en esta cosa que no se sabe bien lo que era hasta que luego se supo bien de qué iba, ¿no? Chiringuitos de género, las paguitas, sacar el adoctrinamiento de género y la pornografía de las aulas. Esto es parte del programa electoral de Vox a día de las últimas elecciones, hace menos de un mes. Entonces, bueno, todo esto, toda esta ideología antifeminista está, yo creo que teniendo mucho reflejo también repito, tanto en la forma de hablar, en la forma de expresarse de quienes luego generan corrientes de influencia en los jóvenes, como en los niveles superiores de la política institucional, ¿no? Y en las políticas que luego se desarrollarán.
aquí tenemos un ejemplo de una de las políticas que es objeto de nuestro análisis, que es Carla Toscano, diputada de Vox, que estos mensajes y estos memes los convirtió en camisetas, y a través de la exposición de estas camisetas, de esto que llamamos retromerchandising, ¿no? Hay, bueno, pues, términos que se pueden, estrategias que se pueden clasificar, como también ha hecho Pedro Fernández, ¿no?, de retrodiscurso, y nosotras consideramos que aquí se puede también ver este retromerchandising, ¿no?, en donde hay una proyección de no solamente el discurso, sino también de algo que consumen mucho, como me refería antes, a través de las redes, los jóvenes, que son los memes, ¿no? Como podemos ver aquí, este del Keep Calm and No Feminazis, ¿no?, que es el Keep Calm que se ha reproducido hasta el hartazgo, ¿no?, con diferentes mensajes. Es decir, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Están sabiendo utilizar todos los mecanismos que tienen a su alcance para proyectar esta ideología y hacerla digerible desde un punto de vista del marketing también. Están trabajando mucho con esta idea de que hoy día no solamente, bueno, pues, no solamente se llega a través de la tele, no solamente se llega a través de los libros, ¿no? Están trabajando, de las lecturas, están trabajando muy bien con esta proyección de su ideología antifeminista, pues llevando a su diputada, a la diputada que es portavoz en la Comisión de Igualdad, con estas camisetas a decir cosas como las que veremos. Y efectivamente el antifeminismo llega a las calles. Hay, bueno, estos son campañas que se han hecho en muchos ayuntamientos en contra de la violencia machista, que fueron contestadas en las paredes con pintadas de feminazis. Luego, bueno, pues tenemos también, fijaos ya, este primer pacto PP-Vox en Castilla y León. Ya Vox propuso lo de la violencia intrafamiliar, que ahora se va a imponer en otras muchas comunidades. Esto ya viene de atrás, esto es de 2022, como sabéis, este primer pacto que se hizo, y esto va a tener, bueno, pues un desarrollo mayor a partir de lo que vimos en las últimas elecciones. Los murales estos que se hicieron, gracias David, los murales estos que, como sabéis, se intentaron, bueno, se borraron de hecho y luego se replicaron. Uy, pues menos mal que no lo he echado. Eso pasó trampa. Eso pasó trampa. Has estado rápida, ¿eh? Menos mal, es que se ve el fondo. Si no. Bueno, estos murales que, como sabéis, se hicieron con mujeres célebres, con artistas, con filósofas, con escritoras, con políticas y con artistas como Gata Katana, que fueron borrados en Madrid, ¿no?, que fueron replicados por ello, una contestación social muy importante, pero claramente el hecho de que por la noche haya actos de vandalización de estos murales tiene claramente que ver con algo, ¿no? Incluso hay quienes sugieren, lo que pasa es que, bueno, yo no me dedico a esto y tampoco me atrevo mucho a entrar ahí, hay quienes sugieren, no me atrevo a entrar ahí, aunque también tengo mi propia opinión al respecto, pero bueno, quiero ser prudente, hay quienes sugieren que el aumento de casos de violencia machista y de asesinatos que está habiendo tiene que ver también con esta normalización del discurso antifeminista y bueno, pues de que sea normal que alguien por la noche salga y se dedique a tachar las caras de todas estas mujeres en los murales, ¿no? Quiero decir que quiero ser prudente porque hay quienes sostienen, sin embargo, que este aumento de casos tiene que ver con que se denuncia más que antes. Por tanto, yo prefiero ser prudente y, bueno, simplemente lo dejo ahí por si acaso luego queréis que hablemos de ello o no. Bueno, antifeminismo en las instituciones, también vuelvo al caso de Castilla y León porque es el primero que ha habido, ahora habrá muchos más. Y bueno, pues ya lo del asunto del latido fetal no hace falta que lo explique porque creo que se califica a sí mismo, ¿no? Fijaos, dentro de esta idea de la antisororidad, que también tiene que ver con el antifeminismo, por supuesto, yo creo que ha habido una legislatura en la cual pues, los ejemplos han sido numerosos, ¿no? Y esto ha sido parte de una estrategia de la ultraderecha. No se puede pensar, no debemos pensar que este tipo de exabruptos,
y de incorrección política permanente, de insultos en el Congreso, es algo casual. Esto es algo buscado, esto es parte de la estrategia de la ultraderecha para tensar el ambiente, para polarizar, para generar, bueno, para escandalizar también, que es otro de los elementos que buscan dentro de sus finalidades, y para hacerse viral en las redes sociales y en los, bueno, pues en los medios por los que circula toda esta información, principalmente, como decía, redes sociales, pero no solo, porque esto, como veis, son titulares de periódico, esto no son tweets, son titulares de periódico. Olona llama fea a Yolanda Díaz y promete que si vuelve al gobierno darán absoluta libertad a la policía. La diputada de Vox, Carla Toscano, vuelve a atacar a Irene Montero. Su defensa de la pederastia demuestra su excelente preparación, esta idea de la superioridad moral, y luego toda esta polémica que hubo, repito, esto no son tweets, aunque circuló muchísimo por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, circuló mucho por WhatsApp también, cuando tanto esta concejala de Ciudadanos dijo que Irene Montero está donde está porque la ha fecundado el macho alfa, Carla Toscano diciendo que Irene Montero conocía muy bien, lo que conocía muy bien eran las dimensiones de Pablo Iglesias, bueno, todos los ataques que se han proferido a todas las representantes, empezando por Irene Montero, ministra de Igualdad, pero todas las representantes del Ministerio de Igualdad han sido las mujeres que más insultos han recibido en toda la legislatura. Y, como digo, siempre con esta idea de denigrar al feminismo y de denigrar a las mujeres que lo representan, ¿no? Tampoco la peor ministra de Igualdad, dijo Inés Arrimadas de la historia, la más dañina para las mujeres. Bueno, luego podemos hablar, si queréis, sobre la polémica de la ley de solo sí es sí. Pero no solamente Vox, no solamente las líderes de Vox, también Ayuso, que representa muy bien exactamente este perfil, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha tenido exactamente la misma línea de ataque contra la ministra de Igualdad, que cuyo mayor mérito, dice, en política es ser mujer de. ¿Vale? Entonces, esta idea de volver a ese marco de que las mujeres llegamos a determinadas posiciones por ser mujer de, fijaos ya que en sí misma es una idea profundamente retrógrada, reaccionaria, y que mujeres supuestamente liberadas deberían haber desterrado de su propio imaginario. Y sin embargo no, lo han recuperado. Lo han recuperado no para ellas, que están ahí por sus propios méritos y valías, sino para las mujeres que representan, bueno, no sé si representan el feminismo o no, pero están en el Ministerio de Igualdad, que no es cualquier cosa, porque en la historia de este país no ha habido más que 2 ministerios de igualdad. Bueno, la maldita hemeroteca de Twitter me hace ir aquí a Marga Proens, que va a ser la presidenta, sí, yo creo que va a ser la presidenta, ha ganado las elecciones de Baleares. Marga Proens es la cabeza de lista y ahora mismo sí, presidenta intectore, ¿no?, del gobierno de les Illes Balears, y ella misma también entra en esta misma línea de ataque. Aquí ya sí que estoy en red social, aquí ya estoy analizando Twitter, entra en la misma línea de ataque hacia la ministra de Igualdad cuando Carla Toscano se mete con ella y entonces ella sale a defenderla, ¿no?, diciendo que la crítica no debe estar reñida con el respeto, que los ataques personales sobran, pero ella, el 16 de octubre de 2020, esto es de este año, había dicho exactamente lo mismo que las otras, ¿no? Lo dice como ministra, como pareja del vice o como mujer de Podemos sumisa al macho alfa, ¿no? Se repite otra vez la idea de la sumisión al macho alfa y la idea de que la mujer que llega alto, si es de izquierdas, llega por estar acostándose con alguien. Bueno, todo esto desemboca en que efectivamente Vox tenga o pusiera encima de la mesa, en la agenda política, y en esto también trabajan mucho, en la cuestión de poner en la agenda política temas de esta índole, la petición de un referéndum para derogar las leyes de igualdad y suprimir el Ministerio de Igualdad. No creo que lo tengan que hacer el tal referéndum porque van a gobernar muchas autonomías y, bueno, lo de posiblemente en julio, no lo sabemos, luego si queréis hablamos de qué puede pasar, tampoco sé si lo sabemos y tenemos una bola de cristal, pero yo creo que las cosas se apuntan en la dirección de que no van a necesitar un referéndum, sino que malogradamente, vamos, por desgracia, lo van a poder suprimir. Y creo que el PP también está de acuerdo con esto. Bueno, ya entrando en el análisis, en la parte del análisis de lo que hemos hecho con Alba Polo, pues tenéis
justamente aquí la metodología o bueno, el corpus de datos son 6.753 tweets de Carla Toscano, Rocío de Mer y Macarena Olona, ¿vale? Están recogidos en las fechas que tenéis representadas aquí y están analizados a través del Sketch Engine, que es una herramienta muy útil para trabajar con colocaciones, palabras, te hace no solamente las nubes que te hacen otros programas, sino que te trabaja también con las repeticiones, con las palabras más repetidas y con cuáles se alinean más, con cuáles aparecen más, ¿no? Con concordancias. Y pues es una herramienta muy útil. Todas las universidades creo que la tienen. Nosotros la tenemos aquí. La tenéis. Pues yo la recomiendo porque la verdad es que está bien y es fácil. Sí, es muy intuitiva. Es muy intuitiva, exacto, eso es interesante. Bueno, pues estos son los datos con los que hemos trabajado. Los datos no, o sea, bueno, los números de los datos, ¿vale? Los marcos para analizar esto, bueno, el marco teórico, aquí me he quedado alguna cosa por poner, pero en fin. Básicamente, pues son los que tenéis aquí. Trabajamos con el concepto de face antiguo de Goffman, también con el frame de Goffman y la interpretación que hace Lakoff más adelante. Trabajamos desde la pragmática sociocultural con la cuestión de la imagen, la identidad de imagen, la personalidad pública, las últimas publicaciones de Diana Bravo que plantean todo esto. Y luego, bueno, con ideas más recientes que no proceden del ámbito de la sociopragmática o del ámbito de la sociología, ¿no? Que es lo que trabajó Goffman, sino más desde el ámbito de la comunicación, ¿no? De Pilar Pérez Curiel, de Limón Narro, con la cuestión de la idea de los políticos como influencers, que son una marca personal, que tienen perfiles propios. Y bueno, pues obviamente elegimos Twitter como Gallardo y Enguix ya dijeron, ¿no? En 2016, porque es una plataforma en la que conviven en un mismo escenario actores políticos, líderes de opinión, periodistas, escritores, influencers, artistas, ciudadanos, es decir, es como un gran foro, el gran foro público de las redes sociales, ¿no? Bien, las preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Qué papel juega el antifeminismo en la representación de las mujeres que realizan las dirigentes de la ultraderecha? ¿Consideran el patriarcado estas mujeres como un problema o como un statu quo que quieren defender? La ultraderecha española utiliza algunos de los postulados del movimiento feminista para justificar sus políticas racistas. Claro, esta pregunta viene para poder bucear y buscar si hay feminacionalismo también en su discurso y si la feminización de los liderazgos y las candidaturas electorales de los partidos de derecha radical o ultraderecha suponen algún avance para las mujeres y sus derechos. Bueno, creo que esta pregunta es un poco trampa porque se contesta sola. Se contesta sola y creo que ya la he contestado al principio. Vale, estos son algunos de los resultados que aparecen en Sketch Engine con las palabras más repetidas de Toscano, que sería la que aparece aquí en vuestra pantalla a la izquierda, Rocío de Mer y Macarena Olona. Claro, aquí lo primero que hay que decir es que las palabras de Macarena Olona están muy mediatizadas por la campaña andaluza. Y no solamente por eso, sino porque ella necesitaba construir una identidad andaluza falsa. Ella era una andaluza fake, porque ella nació en Alicante y luego, como sabéis, hizo ese empadronamiento express en Salobreña para poder concurrir por Granada y necesitaba a toda costa pues hacerse la andaluza. Entonces se pasaba diciendo de todos los tweets que tenemos, de ellas de la que más tweets tenemos, ¿vale? Ya tenemos 3.212, pero es que de los 3.212 tenía que decir en uno sí, uno no, la palabra Andalucía, para poder tapar o cubrir esa no identidad andaluza, porque no lo era. Luego se fue allí a la feria con aquel traje que llevó muy feo, aquel floripondio que no le quedaba bien, en fin, la pobre pues hizo un poco... O sea, no es que tuviera un mal resultado, es que quedó por debajo de expectativas, tuvo 14 diputados, son bastantes. Subió, pero esperaban que iban a ganar, o yo no sé qué andaba diciendo que iba a ser su vicepresidente, Moreno Bonilla, iba a ser su vicepresidente. Bueno. Entonces, de todas formas, quitando Andalucía, que un poco tiene que ver con esta necesidad de construirse esa identidad, fijaos, ¿no? Familia, honor, español, mujer también. Es decir, ellas dan mucha importancia, sobre todo Toscano y Olona,
a la cuestión de la identidad de la mujer, ¿no? Lo sitúan como algo fundamental relacionado con todo lo demás, relacionado con familia, relacionado con español. Vale, fijaos, sin embargo, bueno, aquí está muy claro, en el caso de Toscano, violencia, mujer, ideología, feminismo, hombre, género, ¿vale? Y estos son recogidas de manera, como digo, se recogen los tweets y se meten en el Sketch Engine y salen las palabras, no están elegidos, no hay una búsqueda. Esto te da lo que, en bruto, el resultado de todos los tweets recogidos en ese lapso de tiempo. Es decir, claramente las temáticas están muy trabajadas y muy perfiladas para que giren en torno a esto, ¿no? Y en el caso de Rocío de Mer, pues fijaos, ¿no? Inmigración, inmigrante, frontera, mena, invasión, patria. Yo creo que queda bastante así, sin darle muchas vueltas, clara la idea de que efectivamente Rocío de Mer va a trabajar mucho con la idea de feminacionalismo y va a trabajar mucho con la idea de que las mujeres están siendo atacadas por esta invasión de menas, hay que construir fronteras o respetarlas, estos inmigrantes, inmigración, multiculturalismo, que evidentemente acordaos de este estercolero multicultural que decía Pascal, ¿no? Bien, entonces, bueno, cuando encontramos y analizamos a través de los resultados de Sketch Engine los marcos de representación de la mujer, el resultado es este. Encontramos que nuestros tweets se pueden, los 6.000 y pico, se pueden aglutinar en torno a estos 6 marcos. El marco de la mujer antifeminista, que yo creo que va de suyo con el programa, no solo de Vox, repito, de los partidos de la ultraderecha o de la derecha radical o como lo queramos llamar a nivel global. El marco de la Wonder Woman, que lo vamos a tratar, solamente voy a hablar de estos 3 para no alargarme, ¿vale? Ahora mismo ya iré pasando los resultados y acabaré. La mujer víctima, ahora veremos, víctima evidentemente de un machismo racializado, es decir, víctima de los menas, víctima de los migrantes, víctima de los magrebíes. La mujer madre, claro, tiene que ver con toda esta idea del invierno demográfico, de la retronormatividad, de esta idea de que estamos perdiendo a las madres occidentales porque ahora las bombas demográficas no están en Occidente sino en otros países. La mujer española y católica, remontándose a marcos de representación y de inspiración de la sección femenina y del ultracatolicismo, ¿no? Del nacionalcatolicismo, mejor dicho, y la mujer verdugo, que es la mujer que bueno, pues resulta igualmente violenta y resulta igualmente agresiva y asesina que los hombres, por tanto, niega la especificidad de la violencia de género, porque la violencia no tiene género, porque las mujeres también pueden ser verdugos. Bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? De la mujer antifeminista, que es equiparada también por ellas a una mujer de verdad, ¿no? La mujer que se ha liberado del feminismo es una mujer de verdad. ¿Vale? Aquí hay algunos tweets de Toscano y Olona que así lo resumen. ¿Vale? Fijaos también Toscano, ¿no? Cómo utiliza, bueno, no solo ella, todas utilizan la palabra feminazi como algo muy habitual de su forma de referirse a las feministas y lo ponen a la libertad, ¿no? Las feminazis están oprimidas mientras que ellas son libres. ¿Vale? Macarena Olona habla de un feminismo de la segunda ola, ¿no? De las olas de las sufragistas, la conquista del voto, pero no de este feminismo radicalizado que se ha vuelto loco, sino de un feminismo que, digamos, no está basado en el odio hacia los hombres, sino que los defiende, ¿no? Porque, claro, ella también se ha manifestado muy a menudo como una defensora de los hombres. Dentro de esta idea, bueno, esto de la mujer antifeminista no me he detenido mucho porque creo que es bastante... Se deduce de todo lo anterior. Este me interesa más, este de la Wonder Woman, porque este es el feminismo liberal, ¿no? Este marco de la Wonder Woman está basado en el feminismo liberal.
el feminismo lean-in, que se llama, que es una variante del feminismo empresarial y que lo que promueve es la autopromoción individual y el ascenso social de las mujeres dentro del ámbito de la empresa, ¿no? Entonces, la representación que hacen dentro de este marco es que ellas son mujeres fuertes que rinden con un perfil muy alto a nivel del trabajo, en el ámbito productivo, también en el ámbito reproductivo. Ellas no necesitan tutelas, ellas pueden con todo, son mujeres que pueden ser empresarias, son mujeres que pueden ser valientes, son heroínas. Bueno, en fin, pues este marco del feminismo neoliberal que está basado en esto de la cultura del éxito, ¿no? Algo también muy dentro del marco capitalista. Y en el programa WordSketch, que el programa WordSketch está dentro del Sketch Engine, nos dice que el principal modificador del sustantivo mujer en todas ellas es valiente y luego libre. Entonces, en el marco de la Wonder Woman, hemos encontrado que tiene mucha prominencia dentro de sus marcos de representación, porque si la mujer es valiente y es libre, obviamente no necesita tutelas, no necesita políticas específicas de apoyo, no necesita nada más pues, que liberarse de estas trabas que le pone el feminismo, que es quien más trabas le pone, ¿no? Es muy interesante porque esto del feminismo lean-in lo acuña Sheryl Sandberg, que fue la segunda de Facebook, o sea, la subdirectora de Facebook, y hablaba un poco de esto, de que las mujeres tienen que liberarse de todos los estereotipos de que somos débiles, de que no podemos, porque en realidad pues todas podemos ser empresarias y todas podemos pues, ser mujeres empoderadas y ganar mucho dinero. Y bueno, quien mejor representa o quien más, todas lo hacen, pero quien más tiene en el corpus apariciones relacionadas con esto es Macarena Olona, que incluso pone una foto de Wonder Woman en algunas ocasiones, pone un GIF de Wonder Woman, esto era un GIF que se movía, pone fotos, pone alusiones a la película, se flipó mucho con la Wonder Woman y por eso hemos llamado el marco así, no es que ella hable de hola, soy o represento a la Wonder Woman. Y por cierto, aunque no puedo detenerme, pero luego si queréis hablamos, una representación que aparece muy a menudo, sobre todo en Olona, como Wonder Woman es la de Giorgia Meloni, que en aquella época, bueno, es primera ministra de Italia ahora mismo, pero que en aquella época encima se venía a España a hacer campaña por ella y pues se hicieron amigas, ¿no? Y era su máxima, y además, fijaos, mujer valiente, comprometida, en fin, lo de valiente aparece una y otra vez, libres, valientes, etc. Y finalmente, el último marco que voy a presentar, aunque luego están los otros tres, si queréis hablamos luego, está el de la mujer víctima, que presenta la racialización del sexismo, ¿no? Y que habla, o que se puede resumir, mejor dicho, en la idea de que la violencia no tiene género, pero sí tiene nacionalidad. La violencia no tiene género porque las mujeres, luego en el marco de la mujer verdugo también se ve, las mujeres también matan, las mujeres también agreden, dicen ellas, pero cuando existe violencia hacia las mujeres, tiene una nacionalidad, que es el de los hombres que proceden de, normalmente del Magreb, ¿no? O no lo asocian tanto con el África subsahariana, sino pues con el principal grupo emisor de migrantes hacia España, que es Marruecos, ¿no? Entonces, a través de este marco, lo que hacen es presentar a los grupos minorizados como opresores, ¿vale? Mientras que se presenta a la mayoría oprimida, a la mayoría de los hombres como una mayoría oprimida por el feminismo, oprimida porque las paguitas se les dan a estos menas y oprimida por el Ministerio de Igualdad y sus políticas, ¿no? ¿Vale? Normalmente, bueno, aquí lo que hemos visto es que quien se especializa mucho en esta idea de la mujer víctima de un sexismo racializado es, como ya hemos visto antes en las nubes del centro, o la nube del centro, Rocío de Mer, que, bueno, tuitea cosas como seremos el infierno de los gobernantes irresponsables que abren nuestras fronteras y juegan con la vida y la integridad sexual de nuestras mujeres. Directamente están haciendo una representación de los migrantes como violadores, no como potenciales violadores, sino como violadores de facto. Seríamos el infierno de los salvajes violadores a los que apadrinan. Y Carla Toscano tiene algunas también en esta línea. Bueno, esto también lo hace Sketch Engine, son las colocaciones de las palabras feminismo, inmigración y mujer, ¿vale? Que
aparecen, las puedes hacer como quieras, todas juntas, por separado. Aquí las hemos separado, estas son las de Toscano, estas son las de Demer, como veis ahí aparece masivo, por la inmigración masiva, delincuencia, ¿vale? Y aquí aparecen las de Olona, que realmente es la que tiene una diversidad mayor, y bueno, todo esto también tiene una explicación, pero ahora no me puedo detener. Paso ya a las conclusiones. Bueno, como conclusiones provisionales, a ver, ¿qué es lo que creemos que está haciendo Vox? ¿Qué es lo que creemos que está haciendo no solo Vox, sino todas estas fuerzas? Bueno, en principio, por un lado, parece que quieren o bien apropiarse del feminismo desviándolo hacia sus intereses para reconvertirlo en una especie de feminismo identitario que exalta a las sociedades occidentales porque son las que más derechos dan y presente a las otras culturas como opresoras, atrasadas y no occidentales, ¿no? Que esta es la vía feminacionalista, o desprestigiarlo y acabar con él, incentivando el mensaje de que el feminismo nos considera débiles a las mujeres, nos pone corsés ideológicos, es decir, somos perdedoras del feminismo, y victimiza a los hombres como agraviados, para que de manera conjunta hombres y mujeres se rebelen contra él. Esa es la vía antifeminista, ¿no? Bueno, si hacemos una batida por Europa, la vía feminacionalista se ve que domina en países europeos occidentales como Francia, Bélgica, bueno, Francia, por supuesto, con las Le Pen, ¿no? con la Marine y luego con Mario Maréchal, antes con el Frente Nacional, ahora con Rassemblement National, es decir, siguen esta línea de manera muy clara, aunque también incluyen elementos del feminacionalismo cuando lo necesitan, pero principalmente del antifeminismo cuando lo necesitan, pero principalmente están muy centradas en la vía feminacionalista, tienen también un número de migrantes magrebíes muy alto que justifica que ellas hayan elegido esto, mientras que la vía antifeminista está triunfando en antiguos países de Europa del Este como Polonia y Hungría. Y parece que Vox va por aquí en España. También por el análisis, por los resultados que nos da el análisis, parece que va más por esta vía, sin descartar que, por ejemplo, Rocío de Mer se especialice claramente en esta otra cuestión. Pero cuando analizamos a los líderes varones, vemos que están más en la vía antifeminista que en la vía feminacionalista, los líderes varones. En ellas se reparten un poco más las dos patas de las guerras del género. Y bueno, los discursos antifeministas, no hace falta que lo digan, no son de ahora, no han nacido con Vox ni con la extrema derecha. Nacen a finales del siglo XIX también y sobre todo a principios del XX con el movimiento sufragista. Y por supuesto tienen un recorrido muy, muy amplio. El feminacionalismo es algo mucho más reciente, como antes creo que os lo ponía ahí, ¿no? Sarah Harris es la que escribe el primer libro, In the Name of Women's Rights, ¿no? En el nombre de los derechos de las mujeres, que se tradujo en 2021 al español. Muy buen libro, muy interesante para entender qué es esto, ¿no? Plantean, como decía antes, al explicar la Wonder Woman, una fragmentación de la identidad de la mujer que, bueno, pues es realmente imposible materializar en el plano de lo real, por lo tanto queda más en un ideario, en un ideal que ellas construyen, ¿no? Y que no es realizable en la práctica. Dejan fuera, por supuesto, a muchísimas mujeres que no pueden cumplir con estas aspiraciones con las que ellas representan a las mujeres. Y bueno, a la pregunta esa final, pues sí, efectivamente ya había respondido, ¿no? La identidad que construyen supone un retroceso en las conquistas por la igualdad y, desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, son algo más que un elemento de las guerras culturales, y lo que implican de fondo es una estrategia para minar los avances y las conquistas por la igualdad, pero en última instancia también para socavar la democracia. Y bueno, acabo con esta idea para recordarnos un poco que el feminismo no es ninguna cosa malévola ni extraña, como decía Angela Davis, es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, nos quedamos con ganas de más, la verdad. Yo he ido apuntando cuestiones aquí porque, bueno, yo también he trabajado el discurso de Vox directamente, pero sobre todo más indirectamente a través de cómo los medios de comunicación bueno, pues retratan, ejemplifican, hacen casi de cámara ecoica de todas estas ideas que, como bien dices, tocaban por principio de derecho fundamental, ¿no?
uno de los análisis que hicimos, Beatriz Gallardo y yo, porque trabajamos juntas, fue precisamente ver cómo antes del meeting de Vistalegre, realmente los diarios apenas mencionaban Vox, tenía a lo mejor 15 menciones aproximadamente en un conjunto de noticias periodísticas, y después de ese meeting automáticamente fueron 215, 220, es decir, además de utilizar las redes sociales, que es cierto, porque nosotros también trabajamos en las redes sociales son un vehículo de expansión. Yo creo que se ajustan como un molde natural un poco al tipo de discurso que ellos hacen. Es un discurso donde hay que hacer mucha inferencia, donde están presentes, bueno, pues implicaturas, donde utilizan ese, bueno, lo llamamos pragmatemas, nosotros lo llamamos empaquetado léxico, pero que efectivamente en el fondo es lo mismo. Pero a nosotros también lo que nos preocupaba es que de alguna forma estaban erosionando también lo que venía siendo pues, medios de comunicación tradicionales que tienen, digamos, un procesamiento que suponemos que es mucho más informado, mucho más... Y claro, este comportamiento que exhiben en redes sociales también se está viendo, o sea, está desplazando discursivamente al que conceríamos como prensa política de referencia, ¿no? Entonces, una de mis preguntas será si vosotros habéis estudiado no solo las redes sociales, sino cómo recogen esto, que he visto hay algunos diarios, yo no sé si habéis trabajado también en cómo se recogen estas butades, estas salidas de tono, esa polarización, ese insulto con insulto. Yo tengo un artículo publicado en Pensamiento al Margen que se llama Hablar Claro, ¿no? O sea, ellos exhiben ese hablar claro, que básicamente es insultar, por decirlo rápido, mal y pronto. Y si habéis estudiado esto también, o sea, si tiene eco eso en lo que es en los marcos que se generan también en prensa, vamos a decir, convencional, o solamente os habéis dedicado a redes sociales, ¿no? De momento solamente hemos estudiado sus redes sociales. Vale. Ni siquiera hemos estudiado, claro, porque podríamos estudiar las redes sociales de la prensa. Claro, podemos estudiar las redes sociales de todos los periódicos que incluyen, que los citan, y que hay un momento en el cual, que de eso sí que me he dado cuenta, porque en mi tesis doctoral yo estudié las citas, como sabes bien, Elvira, y que también sabe mucho de este tema. Hay un momento en el que quitan las comillas. Entonces, claro, yo creo que esto es interesantísimo, ¿no? Cuando ya el discurso ya no es circulado, ya no es un discurso de segunda mano, sino que ya el propio periodista lo asume como propio y ya ni siquiera cita. Yo creo que vamos a dejar de ver de aquí a muy poco violencia intrafamiliar entre comillas. Vamos a empezar a ver esos titulares así. Ya se ha cambiado la violencia, ya no es violencia de género, no es violencia machista, ahora va a ser violencia intrafamiliar y no va a ser citado. Entonces, esto es muy interesante, esto que dices es muy interesante. Por cierto, tengo pendiente ese artículo tuyo en Pensamiento al Margen, porque al ver el título dije, esto tiene que contener cosas que me interesen, pero bueno, entre unas cosas y otras cosas, pero que lo comentaba por eso, porque... Pero no lo hemos analizado y creo que es de gran interés. Interesante. Sí, es de gran interés hacer esto. Y quiero hacer otra precisión y ya cedo la palabra, perdonadme que haya hecho así el uso abusivo de la palabra, porque tengo que hacer un examen. O sea que ya os dejo a vosotros trabajando con ella, porque me interesa un poco discutir este tema, porque cuando me dijo Pedro de lo que ibas a hablar, dije, claro, es que esto es que ¿no te parece que es un blanqueamiento que hace Vox, o sea, el utilizar esa especie como de, como bien has dicho, de fragmentación de lo que es la mujer, con esa idea de blanquearse ante lo que es el 50% de la especie humana y no lo olvidemos, el 50% de las votantes potenciales, ¿no? O sea, es una estrategia, yo creo que también de cara a conseguir esos votos y... Sí. Y bueno, o sea, es muy interesante, desde luego, las conclusiones que son muy interesantes. Sí, de hecho, yo creo que hay una cosa que hacen claramente con todo este posicionamiento y es querer arrebatar la bandera del feminismo a las mujeres que se dicen feministas. Tienen una posición en cuanto a la cuestión del género muy clara y quieren plantearla y disputarla. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Que plantean una disputa con el feminismo. Tienen una idea sobre cómo tienen que ser las cosas, porque no dicen que las mujeres tienen que volver a casa, no dicen tenéis que dejar la esfera pública y volver ahora a la mujer en casa y la pata quebrada, no dicen eso, dicen otra cosa, disputan con el feminismo
Que feminismo sí, pero no así. Os habéis pasado. Sufragistas, bueno, claro, derecho al voto sí. Que la mujer trabaje fuera de casa y contribuya al sistema, claro, por supuesto. Pero otras cosas no. Entonces, y luego, bueno, y luego barbaridades como obviamente, quiero decir, que no es que lo hagan desde una perspectiva de minimizar solamente los avances del feminismo o las últimas perspectivas del feminismo de la tercera y cuarta ola. No, es que realmente, aunque no digan que hay que volver a casa, en algunos de los marcos claramente se ve un espíritu profundamente retrógrado, reaccionario y que sin volver a casa sí que quieren que las mujeres perdamos derechos. Es evidente, se ve. Se ve que están apostando porque las mujeres... Es como si os habéis pasado avanzando. Habéis avanzado demasiado. Quieren echar un freno de mano. Pero está claro que todo esto, que no es producto del azar, lo han trabajado mucho, como tú muy bien dices, lo hacen porque al principio Vox no tuvo, bueno, Vox y todos estos no tienen buenos resultados con las mujeres, sobre todo tienen buenos con los hombres. Y esa fractura en el voto la pueden también reducir con este tipo de discursos. Y de hecho hay una cosa, Sonia, súper interesante, aunque también, no sé cómo decir, descorazonadora, y es que todavía estoy esperando los resultados, pero parece ser, porque todo esto luego es difícil también de cuantificar, pero bueno, parece ser que cada elección que hay, cada vez que se abren las urnas, Vox consigue más votos de mujeres. Cada vez que se abren las urnas, las mujeres votan más a Vox. Esto tiene que tener que ver algo, yo creo, con todo esto. Está claro que en este caso la desinformación, pues esa intoxicación que tiene, esa facilidad para acceder a las redes, lo que te ha comentado el compañero Pedro, pasa, ¿no? O sea, tengo también hijos pequeños y muchas veces pues, a través de TikTok le llegan los memes, que ellos lo utilizan, o sea, la ultraderecha o sea, desde el punto de vista del discurso de Lula es ejemplar, porque la utiliza probablemente más que ningún otro partido, ¿no? O sea, la ridiculización constante y la ridiculización supone, evidentemente, o sea, denostar, apartar y sacar de lo que tú dices, el juego democrático, valores que se habían consolidado como valores fundamentales de la democracia. Lo parece peligrosísimo, pero lo hacen de una manera divertida, donde se enfadada, a través de redes como el TikTok, donde tú tampoco controlas qué es lo que se dice. Ves que los niños replican o repiten la palabra feminazi sin saber muy bien qué es lo que están diciendo, y lo utilizan como insulto, y a veces incluso en sus cabezas no está claro cuál es la idea entre feminismo y feminazi. O sea, para ellos empieza a ser como palabras, no, pero para nosotros sinónimos, sí, pero para ellos lo hacen sinónimo. O sea, se dirigen al feminismo ya directamente como feminazi, ¿no? Y eso es lo que realmente resulta preocupante. Y bueno, no solamente pasa con el género, sino que pasa también, como bien has indicado, con otras muchas cuestiones, ¿no? Que el discurso de ultraderecha, pues eso, está socavando principios fundamentales de la democracia, que yo creo, lo he dicho al principio, que nosotros como analistas del discurso, como lingüistas, como profesores de la universidad, creo que tenemos también nuestra parte de responsabilidad social al respecto, ¿no? Desenmascarar esa forma de envenenar. De alguna manera, pues eso, creando esos marcos discursivos, esos frames, esas inferencias, esas implicaturas, esos memes, y decirle a la gente, ojo, esto lleva este mensaje dentro, ¿no? Y creo que es importante que también lo hagamos como parte de nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Enhorabuena por la exposición. Creo que eres de las personas que más y mejor trabaja este ámbito tan triste. Tú que me tienes mucho cariño, Pedro. Pero este ámbito tan triste y tan necesario de estudio a nivel del español. Y como sigo de cerca tu trabajo, creo que aporta a demostrar con la exposición que la extrema derecha, donde estaba ganando la batalla, no solo es en las redes sociales, es en el uso del lenguaje. Es decir, todo lo están apostando por el lenguaje, entendido no como estructura, sino como discurso, como palabras que son acción que pueden cambiar la realidad, ¿no? O sea, como algo pragmático, ¿de acuerdo? En este sentido, yo creo que la creación, la innovación, la creación léxica, esos sintagmas tan provocadores, ¿no? Burka ideológico, feminazi, que ellos
Algunos de ellos no lo han inventado, vienen de atrás, ¿no? Pero creo que el uso que están haciendo ahí, por ejemplo, feminazi ideológico, feminismo totalitario, esa adjetivación, ¿no? Que están haciendo y esa unión de términos, lo que están consiguiendo es que los jóvenes lo usen porque entienden que son términos antisistema, Sí. que son de rebeldía. Y encima están hablando el lenguaje de la calle, el lenguaje del meme, del humor, del insulto, que en los 80 o 90 nosotros éramos rebeldes de verdad y queríamos una sociedad más igualitaria y luchamos por otro tipo de derechos. Ellos lo que quieren es el antigualitarismo. Sí. Y están usando los jóvenes con este lenguaje y la batalla la están ganando. Mientras que la izquierda, y de esto podemos hablar, está perdiendo la batalla también y sobre todo en el discurso, porque quizás los hechos, subida del salario mínimo, etcétera, no se están discutiendo. Se discute sobre el lenguaje provocador, el lenguaje insultante, el lenguaje rebelde, el lenguaje innovador que los jóvenes están usando como propio, ¿verdad? Aunque a veces, como dice Sonia, no entiendan realmente lo que significa. La cuestión es, si la izquierda todavía está pensando que usando términos como lucha de clase obrera, eso sirve para algo, o lo hablamos en alguna charla en la Universidad Autónoma, o la alerta antifascista, la gente no se identifica con eso. Y se demuestra porque en cada elección la derecha va a más, no solo en España. Por tanto, la izquierda tiene que también intentar dar la batalla en el discurso, no solo en la cuestión de la praxis, de los hechos, en la cuestión normativa o legisladora, sino también en el discurso, porque puede elegir a alguien, que no lo sé, pero donde está comunicando mal es con su uso discursivo, atrasado quizás al siglo XIX en muchos casos, un retrodiscurso también en la izquierda. Yo creo que ahí, yo creo que podemos discutir esto si te parece bien. Y luego, yo creo que también desde la propia academia se ha minusvalorado o se ha marginado el lenguaje inclusivo. Muchos lingüistas están diciendo que el lenguaje inclusivo no vale para nada, no sirve que la O, ¿no? La O sí. Puede abarcarlo todo, en fin. Pues resulta que la primera ministra de Italia, la primera ministra, y presidente. Se dice además el presidente, no es la presidenta, sino el presidente. Entonces, esto no es el fracaso del lenguaje inclusivo, es el fracaso del lenguaje y es el fracaso de la igualdad. Cuando una mujer se dice que no es la presidenta, sino el presidente, y no pasa nada en su país, es el fracaso, no solo del lenguaje, sino, insisto, de los derechos de igualdad. Pues con las dos cosas estoy de acuerdo. Y entonces yo apuesto más, envido más. Bueno, todo esto que has dicho, que es muy interesante, ¿no? El discurso rebelde ahora y la bandera de la rebeldía la lleva ahora la ultraderecha y sus voceros y sus influencers. Esto es lo que escribe Stefanoni en el libro, ¿no? De la rebeldía se volvió de derechas. Pero es que además él lo explica y luego al final, en ese libro que es muy recomendable, luego al final Stefanoni hace un intento de cómo recuperarla, pero no sé si acierta. Entonces, no sé si acierta porque si no todo el mundo habría cogido el recetario mágico de Stefanoni y lo habría aplicado. Y entonces yo envido más y te pregunto, ¿y cómo se hace esto de salir de lo que tú llamas retrodiscurso? Yo tampoco sé si es que la izquierda o lo que se llama la izquierda, que también podríamos debatir sobre esto, si tiene o no tiene un retrodiscurso o si es que es incapaz de generar. Yo creo que es un problema poliédrico, no es una sola cosa, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos una propuesta discursiva también? No solo de políticas reales, porque al final a la gente lo que quiere ver no son solamente palabras, quiere ver hechos, ¿no? Quiere ver hechos. ¿Cómo lo hacemos para que también las palabras acompañen y no les dejemos que hacen la bandera? Porque la tienen. La tienen, y justo lo decía Sonia muy bien con el tema de la identificación de feminazi con feminista, es que ya era lo mismo, es lo mismo. Se han convertido en sinónimos para mucha gente joven, ¿no? Para muchos chicos, incluso para algunas chicas. Y luego, lo otro que has dicho, que era lo segundo, pero... vale, ostras, lo del lenguaje inclusivo. A mí eso
A mí ese es un tema que, o sea, nos lleva un poco más lejos, es un tema que me preocupa bastante, porque yo creo que incluso desde la propia academia, mujeres, no sé si leísteis un libro que... Sí, ¿verdad? Bueno, lo he leído, lo empecé. Contra el lenguaje inclusivo, un libro de lingüistas, Mujeres lingüistas contra el lenguaje inclusivo. Y big names en este libro, ¿eh? No... Así, catalanas principalmente, no solo, pero de la lingüística del catalán y en contra del lenguaje inclusivo, reflexionando cosas que son interesantes, bastante interesantes algunas, pero creo que con efectos perniciosos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que Meloni o Macarena Olona, cuando era de Vox, ahora no sabemos muy bien, ella se ponía abogado del Estado. No ponían diputado de milagro, porque yo dije, un día vamos a ver que se llaman diputados. Carla Toscano, diputado del Congreso. Pero bueno, a eso no llegaban. Pero Macarena Olona se ponía abogado del Estado y la Meloni se puso llamarle el presidente. ¿Todo esto con qué tiene que ver? Todo esto tiene que ver con el trasfondo de la negación de la ideología de género. Claro, es decir, otra vez tenemos que hacer que las palabras coincidan y en esto hay una cosa que a mí me sorprende y es que son muy consistentes. Son consistentes por aquí y por ahí. No hay, no sé cómo decir, no hay disonancias fuertes entre su programa político y su guerra cultural que dan la batalla en todos los frentes. Y el lenguaje y el discurso es una parte de su guerra cultural y son consistentes. No hay ideología de género, no existe. El género no existe. Hasta tal punto es así que no existe ni el gramatical. No existe la moción genérica, porque todos nos podemos sentir representados por el masculino, porque el masculino es genérico, el plural, el singular y el AE. Todo, sirve todo. Claro, ¿por qué? Porque no hay género, no hay, repito, es que consistencia hasta el final con su ideología, que esto sí que es ideología a saco. Entonces, yo creo que ahí flaco favor nos hacemos cuando desde nuestras posiciones, que creo que tienen que ser de argumentar para desarticular eso, decimos no, las propias mujeres lingüistas que no hay que usar el... Sí. Perdón, me voy a ir, me voy a despedir por ahora, luego retomamos. Ah, vale, qué bien, ¿Vale? Sonia. Pues nos Luego vemos. yo me voy a hacer Que vaya bien el examen. Gracias, Gracias. Luego nos vemos, ¿no? O sea, no sé, creo que será aquí, pero ahora sí, perdón, que siempre lo contacte la... En mi opinión, la derecha lo que ha hecho es una cosa bastante inteligente, que es utilizar algo que se había apropiado la izquierda y darle duro a ese lenguaje que estaba utilizando la izquierda. Y si pusiéramos ahora mismo las palabras que utiliza el feminismo de izquierda ahí delante, muchas no las entenderíamos. Cuando hay una manifestación feminista y hay una división entre cis, trans, la gente se puede ir, o te lo estudias, tienes que estudiarlo, porque no lo entiendes. Entonces, al no entenderlo, puede generar rechazo. Esta palabra se entiende por cualquiera. O sea, la derecha creo que ha utilizado un hueco perfecto en el cual la izquierda se ha enredado en unos términos, o utiliza unos términos difíciles de comprender, con unos debates difíciles de llegar a una sociedad, a desbordar en la sociedad, y la izquierda, la derecha lo que utiliza son palabras y conceptos que desbordan, que no se concentran solo en un nicho, sino que llegan a mucho más. También puede hacer un gesto de crítica hacia las palabras y términos utilizados por la izquierda. Primero, apropiarse a ellos, pues igual que hizo la derecha con la bandera de España, que ahora no representa puede no representar a una parte de la sociedad, pues la izquierda se la apropió, lo ha utilizado de una manera no transversal, cuando era en principio muy sencillo de explicar, que esto es equidad o igualdad, muy sencillo, equiparar derechos y oportunidades a hombres y mujeres. Y también por ahí creo que sería interesante analizarlo, qué palabras y conceptos ha utilizado la izquierda y cómo ha hecho, en mi opinión, un pupurrí en un momento determinado muy complicado de entender, ¿no? O sea, esos conceptos. Y como la derecha lo ha utilizado, igual que la izquierda, cuando entra a través del 15M, empieza a utilizar conceptos y palabras súper transversales como casta y demás, que todo el mundo podía entender. Sí, esto justamente ahora estoy empezando, pero no me da tiempo, nunca me da tiempo, porque en fin, ya comentábamos, no te quejes, no sé qué, tal, en fin, revisiones, tal. Empecé a hacer un estudio de los eslóganes del 15M comparándolos
o sea, la estructura profunda, es decir, nominalizaciones, adjetivaciones repetitivas o no, fraseología, ironía, sarcasmo, metáforas del 15M y del lenguaje de la extrema derecha, ¿no? Este que estamos ahora, este que tenemos aquí, por ejemplo, y otro. Y es cierto que se parecían más entre sí, la estructura profunda, ¿no? Luego, obviamente, después encontrábamos que léxicamente había muchas diferencias de lo que en un principio cabría pensar. ¿Vale? No lo he acabado, simplemente he hecho algunos, eso también te lo hace el programita este que he hecho hace cosas muy buenas. Y se ven similitudes interesantes, repito, en la estructura. Entonces, puede ser que, como decía el otro día, ¿no? Hace 2 días falleció el Cavaliere, ¿no? el Berlusconi, y decía una de sus últimas mujeres, no sé si la última, la penúltima, como tenía muchas, decía que la mejor virtud de Silvio era hablar al pueblo como si fuera un niño de 14 años. Entonces, claro, con Berlusconi empezó todo. Todo esto empieza con Berlusconi. Yo creo que él es el Berlusconi en Italia y Jesús Gil aquí. O sea, yo creo que ellos son los padres de este tipo de discurso, son estos dos. Y claro, eso que has hecho tú cuadra mucho, ¿no? Con lo que decía la última mujer de Berlusconi, hablar a la gente como si fueran... Claro, yo no creo que haya que hablar a la gente como si fueran niños de 14 años. De hecho, 14 años tampoco parecen tan niños, me parece que hay gente ya que discierne bastante bien, pero bueno, no creo que haya que hablar a la gente como si fueran niños. Ahora bien, que a la gente joven esto le cala mucho más y le llega mucho más que, como dices tú, otros discursos más elaborados con categorías que ni siquiera se pueden entender, estoy totalmente de acuerdo. No todos somos estudiosos del lenguaje. Ya. Hay gente que tenemos un trabajo, unas preocupaciones, una serie de cosas, cuando leemos, luego la cantidad de información que hay. O sea, solo contrastar la información es un trabajo, por ejemplo, en cuanto uses redes sociales, ya tienes que trabajarlo. Entonces, tiene que ser conceptos sencillos y lo más hegemónicos y transversales posible. Mira, el 15M, repito, por tal como has citado tú, yo creo que iba en una muy buena dirección. No somos, y una frase incluso larga, no hace falta que sean tan cortitas, porque ahora mismo además utilizan este tipo de estructuras que son muy breves, pero no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Oye, es una estructura que entra perfectamente, ¿eh? El esfuerzo de procesamiento es muy bajo, es tan bajo como el del Ministerio de Igualdad, amigo de los violadores, es igual de bajo. Y sin embargo, fíjate qué mensaje, ¿no? Y qué implicatura, como decía Sonia. Muy de acuerdo. No sé si ahora moderaré yo. Que he aprendido muchísimo escuchándote. Ay, qué bien, gracias. Que claro, aquí hay personas que bueno, Sonia o Pedro, Hombre, que yo se dedican a estos temas, sí, y los que no nos dedicamos, pues yo he aprendido muchísimo. Ahora te estaba pensando, el periodo temporal, ¿no?, que has puesto, que era 1 año y algo, ¿no? Sí. No sé si habéis analizado a lo largo de más tiempo, ¿no? Que igual sería interesante ver cómo va evolucionando. ¿Se habrá una evolución, no supongo, o no? ¿O se ha mantenido bastante las colocaciones, los plasmatemas, todo eso? O sea, si hay una evolución, por ejemplo, como has dicho, que cada vez hay más votantes, hay más mujeres, ¿no?, que votan... Más hombres siguen votando Vox, sí, más que mujeres, pero cada vez se suman más mujeres. Quizás no se puede tener alguna relación con que haya habido alguna evolución, ¿no?, en el discurso. ¿Me pregunto? Pues yo lo que creo es que han conseguido llegar. Yo creo que han conseguido llegar con esto. Lo que dices es muy interesante también porque, fíjate, ahora mismo Macarena Olona ya no está dentro de este... Ahora está en otro ámbito, que también, ya veremos, ¿no? Yo creo que va a ir al cementerio de la historia, pero bueno, al basurero de la historia, no sé. Pero ya veremos, ¿no? Ahora ya no estaría ella, habría... A ver quién la ha sustituido ahí, en la producción de esos marcos que ella hacía, de la Wonder Woman, ¿no? Porque todo esto está tan estudiado que yo creo que tiene que haber creo que sigue teniendo vigencia, creo, los marcos de representación. Pero, por ejemplo, al no estar Olona, decae la Wonder Woman porque ya ninguna otra de Vox se dedica a eso y todas se dedican más
a los marcos estos tradicionales, al marco de la mujer española católica, la mujer madre, la mujer antifeminista siempre está. Esto sería interesante verlo, ¿no? ¿Hay alguna evolución? Hacer, como dices, ¿no? Un estudio en tiempo real, hacer un estudio en tiempo real y utilizar un lapso de, bueno, pues yo qué sé, de 5 años. Yo creo que donde va a haber un cambio es en el box pre-gobiernos y en el box en el gobierno. Ahí creo que vamos a ver cambios. Ya veremos cuáles son. Porque ahora van a estar en gobiernos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No sé si, bueno, luego podemos seguir hablando. Pero bueno, estos 3 marcos son bastante interesantes, aunque no he podido detenerme. Tienen... ¿De la mujer verdugo? ¿Lo puedes explicar así brevemente? Sí, sí, sí. Mira, el de la mujer verdugo es, como decía antes, el de la mujer, tengo aquí algunos ejemplos. Ah, bueno, pero no los puedo poner, los tengo yo en mi ordenador. Es el de la mujer que es presentada como una mujer asesina. La mujer verdugo es la mujer asesina. Entonces, se relaciona con el de la mujer víctima, es decir, con el de la mujer y con la mujer antifeminista, con la violencia no tiene género, porque la mujer también es violenta, asesina, mata a sus hijos, mata a los hombres, mujeres asesinas que matan hombres, que matan hijos, y por tanto la mujer también, y en eso es antifeminista, se relaciona con ese, no merece políticas de igualdad. Porque claro, si la mujer es igualmente mala, ¿por qué vamos a privilegiarlo? ¿Por qué vamos a darle trato de favor? ¿Por qué vamos a hacer discriminación positiva? Si es también una mujer asesina, ¿no? Una mujer que es violenta. Esa es la mujer verdugo. Ahora estaba buscando, pero vamos, yo qué sé, por ejemplo, Carla Toscano, que es una de las. Y dice, ¿hay algún hombre en la sala? Porque le puedo acusar de agresión o violación y ustedes me tendrían que creer, porque lo estoy diciendo yo. Porque para este feminismo supremacista y delirante, la mujer es un ser de luz, que nunca miente. Y luego, a continuación, hacen un hilo en el cual explica que la mujer no es un ser de luz, sino que es violenta, que hay mujeres asesinas, la mujer que maltrató a sus hijos, la que los secuestró, la que tal. Fíjate que ahí es interesante también cómo insertan, ¿no?, la voz del otro de la izquierda en su discurso, pero con qué términos, ¿no?, lo insertan también ahí. Lo de ser de, claro. Lo de ser de luz, claro. ¿Sabes de dónde viene ser de luz? Porque es que, claro, yo me volví loca buscándolo, porque Toscano nos salía en el Word Sketch nos salía muchas veces ser de luz, la colocación. ¿Y de dónde viene? Pues viene justo de que, o sea, se viraliza después de que lo dice en varios de los capítulos de la teleserie esta, no, teleserie no, no sé cómo llamarlo, la serie de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco empieza, claro, Rocío Carrasco víctima de malos tratos, víctima de violencia por parte de Antonio David, presuntamente, pues empieza a usarlo del ser de luz. Ser de luz era su hijo, el niño era un ser de luz. Pero luego, de tanto decirlo ella, por el priming este, que cuando usas algo luego te sale otra vez, lo utiliza para hablar de eso. Yo no estoy diciendo que yo sea un ser de luz, porque el ser de luz es su hijo. Entonces, de repente esa expresión salta y se populariza. Y aparece poco después en el discurso de las de Vox. Muy fuerte, ¿eh? Esto es a través de la tele y de las redes, porque lo de ser de luz se tuiteó mucho, se puso por Instagram. Pero es muy interesante también cómo circulan, ¿no?, estos asuntos. Esto es otro elemento digno de análisis. Pues nada, si queréis, Muchas gracias, Laura. le damos ya. ¿A esto? ¿Le damos cierre? ¿Le damos stop? Vale. A mí se ha conectado Oscar también. Ay, ya Oscar también. Gracias.
Adiós. A ver, aquí. ¿Podemos hablar? Pues yo creo que sí. Finalizar. ¿Dónde puedo hablar? Pincha cada uno. Ah, mira, Óscar. Hola, Óscar. Jaume. Los conozco a todos. En el, arriba, en el desplegable. Pues hace que no use este montón. Y ya no- Bueno, adiós. Besos. Pues,